Buenos días para todos los estudiantes que me acompañan en este momento. Esta videoclase está vinculada a la estrategia Aprende en Casa propuesta por el Ministerio de Educación Nacional. Les habla la profesora Dioselina Bautista Gómez. Sabemos que estamos en un momento de contingencia y que depende de cada uno de nosotros sacar esta situación adelante, razón por la cual este trabajo ha sido pensado para que se fortalezcan las habilidades y competencias propuestas para la asignatura, en lo que compete al lenguaje y a la literatura. Recuerden programar un horario incluyendo estas franjas y los tiempos de las otras asignaturas de forma autónoma, con compromiso, dedicación y disciplina, contando siempre con la ayuda y acompañamiento de sus padres o acudientes. No olviden que para cualquier duda que se genere durante el desarrollo de esta actividad, podrá ser resuelta vía correo electrónico, así como la entrega y retroalimentación de las actividades de forma que este proceso sea lo más exitoso posible. Abajo en la descripción les dejaré mi correo. El día de hoy les voy a hablar sobre las figuras literarias que atienden a uno de los derechos básicos de aprendizaje dirigido para grado noveno y corresponde con determinar el significado de palabras y oraciones que se usan en diferentes textos, incluyendo regionalismos, expresiones idiomáticas, analogías y figuras retóricas. Lo anterior nos va a permitir comprender un texto lírico. Recordemos que a este género lírico o a este género literario pertenecen los poemas, las canciones, las coplas, entre otros. En el habla cotidiana incluso también hacemos comparaciones, nos referimos a las cosas como si tuvieran vida, exageramos. Esto mismo ocurre con el lenguaje literario. Algunos de los recursos más importantes del lenguaje literario son esas figuras literarias de las que les voy a hablar, las cuales hacen uso del lenguaje figurado connotativo. ¿Qué es eso del connotativo? Es un tipo de lenguaje que sugiere un sentido distinto al mensaje principal, llevando una carga subjetiva o emotiva que asocia la palabra literal con otra significación culturalmente aceptada por la sociedad. Vamos a ver algunas de ellas con sus respectivos ejemplos. Bueno, la hipérbole trata de una exageración con propósitos expresivos para enfatizar o minimizar algún rasgo particular de algo. Por ejemplo, yace en esta losadura una mujer tan delgada que en la vaina de una espada se trajo a la sepultura. La metonimia. La metonimia es una forma de metáfora que se toma el nombre de una cosa por el de otra, con la cual está emparentada o tiene un nexo de cercanía o pertenencia. Ejemplo, después de la negrura amanecía. El sinécdoque. Otra forma de metáfora, pero esta vez toma el nombre de algo por la categoría mayor a la que pertenece, como especie, grupo, etc. Ejemplo, cuando volvieron a la granja no encontraban al rumiante en lugar de vaca. La personificación consiste en atribuir propiedades humanas a un objeto inanimado o a un animal. Ejemplo, la bruma la abrazó apenas entró en el mar. A los pocos minutos, la muerte ya se la había llevado. Anáfora consiste en la repetición rítmica de sonidos o sílabas dentro de un verso o una frase. Ejemplo, una noche toda llena de perfumes y de músicas de alas. Alegoría. Ocurre cuando nos referimos a algo sin nombrarlo, sino a través de un conjunto de asociaciones metafóricas o alusiones indirectas. Ejemplo de la Dama de la Justicia, la escultura de una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra que representa la justicia. Hipérbato. En este caso, el orden tradicional de la oración se altera para permitir una expresión más singular, ya sea ajustándose a la métrica como en la poesía rimada. Ejemplo, las señoras pacientemente hacen fila en el supermercado. El orden correcto sería, las señoras hacen fila en el supermercado pacientemente. Onomatopeya. Consiste en la representación verbal de un sonido mediante su equivalente hablado. El tic-tac del reloj. Sinestesia. Se atribuye una sensación, sea táctil, olfativa, auditiva, a un objeto o a una situación a la que normalmente no corresponde. Ejemplo, el sonido dulce del viento. Oxímoron. Consiste en el uso conjunto de los términos o descripciones cuyos significados se contradicen el uno al otro. Ejemplo, la música callada, la soledad sonora. Elipsis. Ocurre cuando se
omite algún término de la frase o la oración, ya sea con fines de generar suspenso o porque ha quedado claro de frases anteriores y resultaría redundante reiterarlo. Ejemplo, la hora del alba sería. Asíndeto consiste en la supresión de un nexo copulativo y, por ejemplo, dentro de una enumeración, un contexto en que comúnmente iría. Ejemplo, del cielo caían relámpagos, riesgos de todo tipo. Polisíndeto. Contrario al caso anterior, incorpora un exceso de nexos copulativos generando una repetición en la frase. La noche llegó y también la brisa y los lamentos y la desesperación. Metáfora. Una metáfora es un tipo de tropo o figura retórica en la que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Ejemplo, las nieves del tiempo en su casa, para referirse a las canas. Hay otra figura literaria que tiende a confundirse con la metáfora y es el símil o comparación. Normalmente utilizamos nexos como o se parece a. Entonces hace una relación directa entre dos categorías. Por ejemplo, la luna tan redonda como un queso, utiliza ese nexo como, ¿sí? Y es una comparación directa entre los objetos. Entonces se tiende a confundir a veces con la metáfora, que es un poco más simbólica. Bueno, estas son algunas de las figuras literarias que hay. En realidad son más o menos aproximadamente 50 y algo el número de figuras literarias con las que contamos. Sin embargo, pues el tiempo no nos da para explicarlas todas. Acá, por ejemplo, tenemos la página de Red Académica, en donde podemos encontrar algunos recursos digitales que nos van a permitir comprender este tema ampliamente. Entonces, ingresamos acá a la opción de Aprende en Casa, donde vamos a encontrar varios menús con contenidos apropiados para cada uno de los grados, atendiendo a los derechos básicos de aprendizaje. Por ejemplo, encontramos acá una actividad con un video donde nos explican algunas de las figuras literarias que se encuentran en canciones. Esto puede acercarse un poco más a lo que ustedes escuchan habitualmente. Por ejemplo, tenemos acá la actividad número 2 que se plantea en el conjunto de recursos de la página de Red Académica Colombia Aprende, relacionado entonces sobre el lenguaje figurado en las canciones puntualmente. Entonces recordemos que el lenguaje figurado es aquel que cambia el significado literal de las palabras para expresar una idea en términos de otra. Aquí debes desarrollar los 3 ejercicios que se proponen y recuerda enviar la evidencia de su desarrollo a mi correo electrónico. Finalmente, para la comprensión de un texto lírico, se menciona acá en la página una tarea para practicar lo aprendido. Entonces, para quienes tengan la posibilidad de buscar la canción Latinoamérica de Calle 13, escucharla y analizar las características que tiene en cuanto a estructura y letra, intentando identificar esas figuras literarias a las cuales el autor hace alusión allí. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio. Espero verlos pronto. Hasta luego.